Bienvenidos al ejercicio número 9 del curso introductorio ANSYS Fluent, refrigeración electrónica con convección natural y radiación. Vamos a ver primeramente una descripción del problema. En este ejercicio se modelará la disipación de calor de un componente electrónico caliente instalado en una placa de circuito impreso, una PCB. El calor se disipa a través de un disipador de calor con aletas. ¿Cuáles son los objetivos de aprendizaje? En este ejercicio se aprenderá los procesos que incluyen la transferencia de calor conjugada, la convección natural del aire caliente, así como el modelado de la radiación térmica. Entonces tenemos un componente que está emitiendo calor, tenemos la PCB y tenemos el disipador de calor. Entonces, ¿cuál es el objetivo principal? Pues es encontrar la temperatura máxima que se está generando en el componente. Entonces, descripción del problema. Un componente eléctrico conectado a una placa de circuito impreso genera calor a una velocidad de 75 watts. El componente está unido a un disipador de calor con aletas de cobre. La placa, el componente y el disipador de calor se encuentran dentro de una carcasa, abierta en la parte superior e inferior. La convección natural resultante del componente caliente extrae aire a través de la carcasa y sobre el disipador de calor, evitando que el componente sufra daños térmicos causados por el sobrecalentamiento. Entonces, ¿cuál es el objetivo principal de nuestra simulación? Es predecir la temperatura máxima que se está generando en el componente. Entonces, condiciones de operación y geometría. Tenemos la carcasa con sus dimensiones, el disipador, la PCB. Ese componente está emitiendo un flujo de calor, lo vamos a definir mediante un término fuente de 75 watts. Tenemos una presión de entrada, una presión total de 0, una temperatura de 45 y una presión de salida, una presión estática de 0 y una temperatura de 45. Si se espera flujo en retroceso, pues es a la misma temperatura. Vamos a comenzar el ejercicio, vamos a lanzar Workbench. Una vez que abrió Workbench, lo que vamos a hacer es lanzar, o primero vamos a guardar el archivo. Nos vamos a su carpeta, donde tiene el input, módulo 9. Vamos a dar un nombre. Ahora sí vamos a lanzar un component system de Fluent. Como vamos a importar una malla, doy clic derecho a nivel de setup, importar caso de Fluent. Aquí en el tipo de archivos selecciono malla, selecciono la malla y doy clic en abrir. Ahora lo que voy a hacer es lanzar Fluent, por lo cual doy doble clic. Activo doble precisión para evitar problemas de redondeo y doy 4 procesadores. Aquí depende de la capacidad de su máquina. Y doy clic en empezar. Una vez abierto nuestra malla en Fluent, para efectos de visualización me voy a la opción de Display. Voy a seleccionar todas las superficies, solo activo las paredes y desactivo la opción de bordes para que solo me muestre las superficies. Si nos damos cuenta, tenemos la carcasa, la PCB, el componente y el disipador. Ahora lo que voy a hacer es seleccionar la carcasa, clic derecho y la voy a ocultar, solo para que me queden estos componentes. Muy bien, ahora lo que voy a hacer es dar un check para visualizar las propiedades. En este caso, que no haya volúmenes negativos, no hay ningún problema. Voy a reportar la calidad.
tengo una calidad ortogonal mínima de 0.1, que se considera hasta cierto punto buena. Lo que tendríamos que hacer es el análisis de sensibilidad de malla para definir que sea independiente a la malla. Entonces, hasta ese punto está cumpliendo, por lo cual puedo proseguir. Y lo primero que voy a hacer es definir las unidades en las cuales voy a estar trabajando, por lo cual me voy a unidades. Y las unidades van a ser en cuanto a la temperatura. Si bajamos en las opciones hasta donde diga temperatura y selecciono grados centígrados. No es necesario hacer algo adicional. Cierro mi ventana. Y lo que voy a hacer ahora es generar un punto de monitoreo, para lo cual me voy a la opción de crear y voy a generar un punto. Ese punto de monitoreo es para monitorear precisamente la temperatura del aire. Entonces, va a estar a una determinada ubicación, en este caso en X0, en Y 0.15 y en Z 0.05. Entonces ese punto va a estar aproximadamente en esa ubicación y doy clic en crear. Cierro. Para visualizarlo nuevamente me voy a display. Ya tengo el punto, lo selecciono y doy clic en display. Ok. Para que no me muestre la carcasa puedo deseleccionarla. Y esa sería la ubicación de mi punto de monitoreo, que lo voy a utilizar un poco más adelante para generar el monitor. Entonces cierro esta ventana. Aquí a nivel de general, el tipo de solver que voy a utilizar es basado en presión y va a ser un análisis en estado estable, por lo cual aquí no voy a activar nada. Después, ¿qué modelos están actuando en mi física? ¿Tengo efectos de transferencia de calor? Sí tengo efectos de transferencia de calor, por lo cual voy a activar energía. Muy bien. ¿Tengo efectos de turbulencia? Si calculo el número de Reynolds, en este caso para flujo interno, y el número de Rayleigh para convección natural, obtenemos que estamos en un régimen laminar, por lo cual aquí en los modelos, por default está Omega, voy a seleccionar laminar y doy clic en OK. Ahora, ¿qué más modelos necesito activar? ¿Tengo efectos de radiación? Sí tengo efectos de radiación, y en este caso el modelo que voy a activar va a ser la opción de Surface to Surface. Si doy clic en Settings, esta configuración es la más completa, digamos, para los casos, digamos, estándar. Hay ciertos parámetros que se deben tomar en cuenta cuando tenemos un modelo ya más complejo. Entonces, ¿qué es lo que hace ese modelo de Surface to Surface? Calcula el intercambio entre las superficies de un recinto en función del tamaño, la orientación y la distancia de separación de las superficies. ¿Y cómo lo hace? Mediante los factores de forma o de vista. Entonces, no es más que nada esos factores de vista, es la energía transferida de una superficie a otra. Entonces ahora lo que voy a hacer es dar clic en OK. Y voy a dar clic en que calcule los factores de vista. Voy a dar por default el nombre. Y voy a dar clic en OK para que empiece a calcular esos factores. Una vez que calculó los factores de vista, doy clic en OK para que cierre esta ventana.
Ahora me voy a la opción de materiales. El material del trabajo pues va a ser aire. A nivel de densidad voy a seleccionar la opción de gas ideal incompresible, ya que debido a la temperatura hay cambios pequeños en la densidad que hacen que el flujo se mueva. Entonces voy a seleccionar a nivel de densidad esa opción de gas ideal, doy clic en Change Create y voy a dar clic en cerrar. Ok, muy bien, desde aquí ya de una vez voy a dar de alta los demás materiales. Me voy a la base de datos de Fluent. Si recuerdan, aquí en el tipo de material por default está en fluido, voy a seleccionar sólido y voy a dar de alta el cobre. Entonces doy clic en copiar y cierro. Si me voy a la parte de materiales, ya tengo activos cobre y aluminio que está por default. Aquí voy a editar las propiedades de los demás materiales. El primero que voy a generar, en este caso, es el FR4. Voy a eliminar, en este caso, la fórmula. En este caso la voy a eliminar y voy a definir las propiedades, en este caso de densidad, que va a ser de 1250, ICP 1300 y una conductividad térmica de 0.35. Ahora doy clic en Change Create. Para que no se me sobrescriba el material, voy a decirle que no. Y ya tengo activo el otro material. Aquí mismo voy a generar el material que se va a llamar componente. Elimino la fórmula nuevamente. La densidad va a ser de 1900. 795 para el CP. Y la conductividad térmica de 10. Nuevamente doy clic en Change Create. Voy a decirle que no. Y ya tengo, o ya di de alta mis materiales de trabajo. Muy bien, entonces ahora lo que voy a hacer es asignar esos materiales. Hasta ahorita solo los he dado de alta. Para asignarlos, si recuerdan, nos vamos a las zonas, es el son. Material de fluido, pues aquí no hay ningún problema porque es el aire. En la placa, si recuerdan, era de material cobre. No, más bien, aquí era el FR4. El disipador de calor es el que sí es de cobre. Y la fuente de calor es el de componente. Muy bien, aquí, si recuerdan, ese componente está emitiendo un flujo de calor, por lo cual lo voy a simular mediante un término fuente. Entonces activo esta opción de término fuente, me activo ya la ventanita, doy clic, voy a decirle que voy a generar un término fuente que va a ser mediante una expresión. Esa expresión yo le puedo definir tal cual el valor o que lo calcule. Es decir, en este caso son los 75 espacio watts, mayúscula, espacio. En este caso, como comentaba, puedo decirle que me lo calcule o darle directamente el valor. Entonces, son 75 watts entre espacio, el volumen, abro paréntesis, corchete, entre comillas, va a ser la zona, en este caso va a ser solid,
heat source. Tiene que ser exactamente el mismo nombre para que lo tome y calcule el volumen. Entonces, cierro corchete y paréntesis. Entonces doy clic en OK y mediante esa expresión va a calcular esa fuente de calor. Doy clic en OK y OK. Muy bien, aquí se me pasa una opción en condiciones de operación y que es muy importante, pues cuando tenemos efectos de convección natural debemos de activar la gravedad, en este caso pues en la dirección que sería en Y, menos 9.81. Aquí una cosa importante que veíamos en la lectura, cuando seleccionamos a nivel de densidad de material por la aproximación de Bus-Index, cuando hay pequeños cambios de densidad, sí toma en cuenta esta temperatura de operación y no es necesario definir la densidad de operación. Pero en este caso, como seleccionamos otro modelo para la densidad, necesitamos especificar esta densidad de operación y normalmente son propiedades a temperatura y presión ambiente. En este caso es 1.11. Doy clic en OK. Muy bien, y ahora me voy a las fronteras. Aquí doy clic y le digo que sea por zona. Doy doble clic a nivel de entrada. Si recuerdan, una presión de 0 y una temperatura de 45. Muy bien, ahora lo que voy a hacer es nuevamente, pero ahora en la salida, doy doble clic. Nuevamente va a ser una presión de 0. Temperatura total en retroceso va a ser también de 45. Si se espera el flujo en retroceso, pues que entre a la misma temperatura. Damos clic en OK. Si visualizamos a nivel de paredes, en 1 es una pared adiabática, así como out 1. La pared de la placa, aquí está, digamos que de forma, la condición térmica es acoplada para transferir la información de la parte de fluido a la sólida. De la misma manera, para el disipador, para la fuente de calor y para la parte del disipador. Aquí una cosa importante, cualquier pared adyacente a la zona de fluido, debemos de definir una radiación, una emisividad interna, por lo cual nos vamos a la pared de la placa, va a ser una emisibilidad de 0.9, emisividad interna. Entonces, como comento, son todas las paredes adyacentes a la región de fluido. Y clic en OK. Para la pared del disipador, en thermal, va a ser nuevamente de 0.9. Y la fuente de calor va a ser una emisibilidad interna de 0.3. Son todas las condiciones en la parte de fronteras, todo lo demás es adiabático. Ahora, si me voy a nivel de solución, voy a dar de alta algunos monitores.
Entonces doy clic en definición, va a ser un reporte de superficie y va a ser un vertex average y va a ser la temperatura del aire activo las opciones para que me aparezca en otra ventana, va a ser de la variable temperatura y va a ser en el punto que previamente generé. Doy clic en OK para cerrar la ventana y voy a generar otro monitor que va a ser de volumen, va a ser el promedio. Nuevamente voy a dar un nombre, que en este caso va a ser en el componente, nuevamente va a ser la temperatura. Y va a ser en la fuente de calor. Y de la variable temperatura estática. Doy clic en OK. En los métodos, si bajo las opciones en el acoplamiento presión-velocidad, el esquema recomendado para efectos de convección natural, transferencia de calor o radiación, es el acoplado con la discretización espacial a nivel de presión con un presto o un body force. Entonces, aproximadamente tenemos la misma precisión con presto o con body force. Entonces, como comento, estas opciones son recomendadas cuando tenemos efectos de convección natural, transferencia de calor conjugada y radiación. Entonces aquí cambiamos este esquema, es lo único que cambiamos aquí a nivel de métodos. Damos clic a nivel de inicialización. Vamos a inicializar la solución. A nivel de Run Calculation, vamos a definir en la opción de Pseudo Transient las escalas de tiempo de fluido. Por default estaba en automático, yo le voy a decir que sean especificado por el usuario. Voy a dar un valor de 3 y una escala de tiempo para la parte sólida definida por el usuario va a ser de 2000 y un número de iteraciones de 150 y vamos a calcular. Muy bien. Pero ¿cómo obtenemos estos datos? Realmente no son datos ahí que sacamos porque se nos ocurrió. Podemos calcular ese pseudo time step para la escala de tiempo del sólido y fluido. Muy bien, si nos vamos al apéndice, que lo tienen disponible en su PDF,
¿Cuáles son las recomendaciones para calcular ese time step? Para el caso usual, el delta t es 1/3 de la longitud característica sobre la velocidad característica. Para los casos de turbomaquinaria, para el caso de convección natural, como es el caso, y conducción en sólidos, utilizamos estas fórmulas para calcular ese delta t. Si tenemos las propiedades geométricas, si tenemos las propiedades del aire, del cobre, para la placa, para el componente, pues podemos calcular esa escala de tiempo de fluido mediante la fórmula para el fluido y para el sólido. Entonces, normalmente, como es un análisis en estado estable, un análisis ya en estado transitorio, realmente estos valores normalmente serían más pequeños. Pero como es un análisis en estado estable, lo que vamos a hacer es sacar un múltiplo. Normalmente esos múltiplos son de 10, 100, 1000. Entonces, en este caso el múltiplo es por 10, por lo cual la escala de tiempo que se calculó, que fue 0.3 por 10, son 3, que fueron los que le insertamos hace un momento en Fluent, así como la escala de tiempo del sólido, la más pequeña sería 199 por 3, por 10, perdón, que sería los 2000 que yo le definí. Muy bien, si nos damos cuenta, ya llegó al criterio de convergencia que está por default. Que es continuidad 1 a la menos 3, energía 1 a la menos 6, así como momentum 1 a la menos 3. Pero si nos damos cuenta, todavía nuestros monitores todavía no se mantienen de manera constante, pueden todavía cambiar respecto a las iteraciones, por lo cual es recomendado bajar estos residuales. Por ejemplo, en este caso energía, vamos a bajarlo 2 órdenes de magnitud. De este punto, si nos damos cuenta, convergió a 1 a la 7, por lo cual lo disminuiríamos 2 órdenes de magnitud. Doy clic en OK y nuevamente calculamos. Usar los cambios actuales y futuros cálculos. Una vez que terminó la solución, si nos damos cuenta, ya llegó al criterio de convergencia que quiero definir 1 a la menos 9. Ya mis monitores se mantienen ya constantes, por lo cual podemos decir que ya nuestra solución ha convergido. Nuevamente nos vamos a la parte de resultados y vamos a checar o verificar la parte de flujos. El balance de flujo va a ser entrada, salida, calcular. Si nos damos cuenta es un valor muy pequeño, hasta cierto punto insignificante en comparación con el flujo másico de entrada.
En cuanto al balance de masa, vamos a calcular la razón de transferencia de calor total. En este caso voy a deseleccionar y van a ser voy a seleccionar por nombre, por lista, va a ser las entradas. Las interiores no voy a seleccionar nada y van a ser todas las demás paredes. Si calculo los 75 watts que le definí como dato de entrada que está generando, y tengo un flujo neto de 0.5, 0.57, aproximadamente sería un 0.8% del valor de entrada. En este caso, hasta cierto punto sería insignificante, pero lo que se recomienda es que ese valor sea menor al 1%. Hasta este punto se está cumpliendo ese balance de energía. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es visualizar algunos resultados, para lo cual voy a generar una isosuperficie. Voy a darle un nombre, va a ser de malla, en la coordenada X, y voy a crear. Está en esta posición. Ahora lo que voy a generar son vectores. Voy a generar uno nuevo, van a ser vectores de velocidad en esa isosuperficie. Doy clic en Save Display, regreso a la configuración inicial y sería los vectores de velocidad. O puedo decirle que sea de temperatura. Muy bien, ahora voy a dar clic derecho, Create Mesh Display. Voy a deseleccionar y voy a seleccionar las paredes menos la de la carcasa, y voy a deseleccionar la opción de bordes. Cierro esta ventana. Voy a agregar o crear un contorno. Nuevamente selecciono las paredes, pero deselecciono la pared externa, y va a ser de temperatura estática. Cierro y voy a generar, clic derecho, crear una escena, donde voy a mostrar el contorno, el vector y la malla. Muy bien, simple visualización. Está chocando el flujo. Y la temperatura que se está generando. Hay zonas de retroceso de flujo. Muy bien, vamos a guardar nuestro archivo. Doy clic en File, guardar como, guardar proyecto. Usar la configuración actual para el actual y futuros cálculos. Por último, vamos a
calcular, y era el objetivo principal del ejercicio, calcular la temperatura máxima en el componente, en este caso, para lo cual voy a hacer una integral de volumen. Donde le voy a pedir la máxima temperatura. ¿En dónde? En la fuente de calor. Obtengo una temperatura máxima de 94.54 grados centígrados. Voy a guardar nuevamente mi archivo y cierro Fluent. Muy bien, esto sería todo en cuanto al ejercicio. Si tienen alguna duda de la configuración del caso, con mucho gusto pueden generar sus preguntas mediante el foro. Bueno, muchas gracias.